Bueno, ahora sí, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a la socialización de mi trabajo de grado, el cual recibe por nombre Análisis vocal de 4 piezas de Peya Lutzi. Mi nombre es Ana María Useche Bedoya y quiero iniciar por contarles cuál fue la motivación principal que me trajo a hacer este trabajo. Y principalmente fue el deseo y el interés interno por conocer la estructura del aparato fonador y su funcionamiento fisiológico, además del interés que despertó en mí el trabajo vocal y musical de la cantante Peya. La pregunta problema del trabajo dice, ¿qué pasa anatómicamente y fisiológicamente en el aparato fonador de la cantante Peya para producir sus resultados sonoros y por lo tanto sus calidades vocales? Objetivo general, realizar un análisis perceptivo, auditivo, visual de la cantante Peya con el fin de profundizar en el conocimiento del funcionamiento anatómico y fisiológico del aparato fonador. Objetivos específicos, investigar sobre la anatomía y fisiología del aparato fonador, analizar 4 piezas vocales de la cantante Peya, determinar las calidades vocales en cada una de estas piezas y describir el comportamiento del aparato fonador con el que se producen los distintos resultados sonoros. En esta imagen lo que plasmo es básicamente la categoría de análisis más importante del trabajo, la cual recibe el nombre de aspectos técnico-vocales. Aquí lo que hice es dividir la estructura que compone al aparato fonador y los temas que la componen son soporte, respiración, pliegues vocales y filtro. Cada una de estas categorías se divide en subcategorías. Más adelante las voy a abordar a mayor profundidad, pero acá lo importante es resaltar que la combinación o el comportamiento que se produce en cada una de estas estructuras produce un determinado resultado sonoro. Entonces, para iniciar, la primera categoría llamada el soporte, se llama así porque el soporte son básicamente las estructuras óseas que sostienen el aparato fonador o las partes que componen el aparato fonador. Estas son la columna vertebral, la caja torácica y la cavidad pélvica. En el análisis que yo realicé, solamente seleccioné para analizar las 7 vértebras cervicales y la cavidad pélvica. ¿Por qué las vértebras cervicales? Porque ellas que se encuentran en esta zona del cuello pueden modificar la posición del mismo y eso quiere decir, el tracto vocal se encuentra en el cuello, lo que quiere decir que cualquier movimiento o cambio de posición que se dé en el cuello va a influir directamente en un cambio en el tracto vocal y por lo tanto un cambio en el resultado sonoro que se produce. Y en cuanto a la cavidad pélvica, lo que se analiza es qué soporte le está brindando precisamente a la columna. Para ello, ya voy directamente al análisis y voy a comentarles qué fue lo que yo pude observar en el análisis. Antes de mostrarles el video en el que se puede observar la postura, les quiero contar que la posición del cuello, bueno, se puede ver que el cuello se encuentra erguido y conforme avanza el tema, su mirada sube sutilmente y su cuello va ligeramente hacia atrás. Yo siento que esto está asociado como a un reflejo que yo incluso reconozco en mí como cantante, que es que cuando vamos a emitir algunas notas agudas, llevamos la cabeza ligeramente hacia arriba. Esto puede ser una especulación nomás que ayude tal vez a producir con mayor precisión esas notas agudas, pero sí, es un reflejo que yo he notado en mí, que yo, por ejemplo, lo hago, que varios cantantes sé que lo hacen, inconsciente o conscientemente, y que pues Peya también lo hace. En cuanto a esto, el sonido se percibe sin tensiones. A pesar de que existe este movimiento ligero, el sonido pues no influye en que haya alguna tensión en el sonido. En cuanto a la cavidad pélvica, se encuentra estable, su coxis apunta hacia abajo y esta brinda un soporte firme para la columna. Acá voy a reproducir el video.
The highs and lows really understanding the true laws of sound and storm. With weird intent, finding lost, forgiving comes to say. Bueno, esto en cuanto a la postura. La siguiente gran categoría es la potencia, la respiración o el sistema respiratorio. Recibe el nombre de la potencia porque básicamente sin respiración no hay fonación. La respiración es, por decirlo así, el combustible de la fonación. Y esto es así ya que el sonido se produce gracias al paso del aire a través de los pliegues vocales. El sistema respiratorio se divide en dos partes, las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Acá voy a hacer énfasis solamente en las vías aéreas inferiores, las cuales están compuestas por pulmones, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, y bueno, los sacos alveolares. Y en este punto también es importante resaltar que la respiración está compuesta por dos momentos, la inhalación y la exhalación. Musculatura del sistema respiratorio. Acá voy a nombrar rápidamente los músculos que intervienen tanto en la inhalación como en la exhalación. En la inhalación encontramos el diafragma, el cual se encarga de contraerse y al contraerse desciende y los pulmones tienen mayor capacidad para expandirse, mayor espacio para bajar cuando se toma el aire y cuando se inhala. Y los músculos intercostales externos que se encargan de abrir la caja torácica, de expandir la caja torácica. En cuanto a los músculos que intervienen en la exhalación, los intercostales internos que cumplen una función contraria a los externos, ellos se encargan es de contraer la caja torácica en la exhalación cuando se desocupan los pulmones del aire, y los músculos abdominales y el músculo cuadrado lumbar, que es un músculo par, se encargan de apoyar esta exhalación, las exhalaciones. En cuanto a lo que yo pude analizar de la cantante Peya, es que ella en las 4 piezas se puede percibir que las inhalaciones son mayormente sonoras, casi todas son sonoras, y en unos pequeños momentos, solo en unos momentos pequeños, son insonoras. Estas son tanto profundas como medias. Es decir, cuando son profundas, el diafragma desciende completamente y la caja torácica se expande completamente, pero cuando son medias, el diafragma no desciende en su totalidad y pues las costillas tampoco se expanden en su totalidad, y estas son tanto rápidas como lentas. Esto depende también, por supuesto, de la frase melódica que ella va a cantar. Si la frase melódica es larga, pues la respiración va a ser más profunda, y si existe un espacio suficiente entre frase melódica y frase melódica, ella va a tener el tiempo suficiente para realizar una inhalación lenta y profunda, pero si el tiempo es más corto, va a ser la respiración media y rápida, y también dependiendo del largo de la frase melódica que ella va a cantar, pues depende si la inhalación tiene que ser profunda para sostener esa frase melódica larga o media para sostener una frase melódica corta. En cuanto a las exhalaciones, las frases melódicas son muy variadas, hay tanto cortas como largas. Todas las percibí estables, lo que a mí me llevó a la conclusión de que ella tiene un entrenamiento en su aparato respiratorio que le permite cantar todas estas frases melódicas, sean largas o cortas, con una estabilidad y con una fluidez. Y sus músculos intercostales internos y abdominales y cuadrado lumbar se activan, pero sin llegar a generar alguna tensión. Eso es lo que yo pude percibir desde la escucha. No se siente finalmente en el resultado sonoro un sonido tenso, entonces por ello yo también deduzco que estos músculos no se tensionan al momento de la exhalación. Acá vamos a escuchar 2 ejemplos rápidos. En este primer ejemplo se pueden apreciar inhalaciones medias y rápidas, exhalaciones estables, controladas, y frases melódicas tanto cortas como largas.
En este segundo ejemplo, se puede apreciar que las inhalaciones son más profundas porque las frases melódicas exigen que sean mucho más profundas, esto en comparación al ejemplo anterior. Estas se toman en una velocidad moderada y las exhalaciones también son estables, se perciben controladas y estas son más largas con respecto al ejemplo anterior. Bueno, esto en cuanto a la segunda categoría. La tercera categoría, muy importante, es la fonación, la laringe. Recibe el nombre de la fonación ya que en la laringe es la estructura en donde se encuentran los pliegues vocales. La laringe es un órgano compuesto por varios cartílagos. Algunos de ellos los podemos ver aquí, los cuales son el cartílago tiroides, que es este, el más grande. Los aritenoides, que son estos pequeños, acá los podemos ver. La epiglotis, el cricoides y los corniculados que se encuentran sobre los cartílagos aritenoides. Los pliegues vocales son las estructuras encargadas de producir el sonido. Son dos, el derecho y el izquierdo, y el espacio que queda entre ellos recibe el nombre de glotis. Composición de los pliegues vocales, hay varios puntos de vista para describirlos. Este es el punto de vista anatómico, compuesto por estas 5 partes, que podemos ver acá. Este es el punto de vista mecánico, que es básicamente, son las mismas partes del punto de vista anatómico, pero reorganizadas de una forma distinta y con un nombre distinto. Y desde otro punto de vista se le llama cuerpo cobertura, que dentro de la sistematización del still voice se le llama también masa del pliegue vocal. El still voice es un programa de enseñanza vocal que propone distintas formas de emisión del sonido mediante el uso consciente de las estructuras que componen el aparato fonador. Músculos intrínsecos de la laringe, acá solamente voy a mencionar 2 de los más importantes, son muchos más, pero estos son los más relevantes y los que analicé. El músculo tiroaritenoideo es el músculo encargado de variar el grosor de los pliegues vocales y por lo tanto es el músculo que se encarga de los registros vocales. ¿Por qué de los registros vocales? Porque cuando cantamos en voz de pecho los pliegues vocales son más gruesos. Cuando cantamos en voz de mezcla, los pliegues vocales son un poco más delgados y cuando cantamos en registro de cabeza son mucho más delgados. Este grosor varía gracias a la acción del músculo tiroaritenoideo. Y el músculo cricotiroideo es el que se encarga de darle la altura tonal a la voz. Él cumple la función de alar al cartílago tiroides desde el cartílago cricoides, que es donde se inserta, y los pliegues vocales, gracias al movimiento del cartílago tiroides que desciende, ayuda a estirar a los pliegues vocales y esto hace que se puedan producir las notas agudas y hay que tener en cuenta que entre más estirados se encuentren los pliegues vocales, mayor va a ser la altura del tono que se canta.
En cuanto a lo que yo pude analizar, bueno, estas son las tres subcategorías de pliegues vocales. Inicios y finales, esta figura es tomada del Still Voice Training. Pueden ser glóticos, simultáneos y aspirados, desde esta sistematización. Peya hace uso de los tres inicios y finales. Los glóticos se refieren al golpe glótico que se produce antes de producirse el sonido o al finalizar el sonido. Un ejemplo de ello lo podemos escuchar acá. Que el golpe glótico es ese A. Otra vez lo voy a reproducir. Otro ejemplo de inicio glótico. Inicio simultáneo se refiere a la juntura del pliegue vocal, de los pliegues vocales más suave, en donde no hay golpe. Por lo tanto, se percibe un sonido mucho más delicado. Otra vez lo voy a reproducir. Y los inicios aspirados se refieren a los inicios con aire en la voz. Para esto voy a hablar acerca de la masa cuerpo-cobertura tensa, que es el sonido con aire, el cual se produce ya que los pliegues vocales cuando se van a juntar no se juntan totalmente y queda un espacio entre ellos permitiendo que haya un escape de aire. El resultado pues es un sonido con aire. Acá vamos a encontrar dos ejemplos de inicio aspirado. Un ejemplo más. En cuanto a los registros vocales que utiliza la cantante, se puede decir que ella domina estos 4 registros: pecho, cabeza, mezcla con predominancia de pecho y mezcla con predominancia de cabeza, en donde canta en registro de pecho comúnmente las notas graves y en registro de cabeza las notas agudas. La mezcla hace referencia a la transición entre el pecho y la cabeza. Un ejemplo de registro de pecho lo podemos escuchar acá. Un ejemplo más. Acá también me parece importante mencionar que lo que pude analizar de ella es que mayormente hace uso de su registro de mezcla y mayormente de mezcla con predominancia de pecho. Pero bueno, por ahora un ejemplo de registro de cabeza. Por eso es que los ejemplos son cortos, porque ella simplemente canta un pedacito en pecho, un pedacito de cabeza y de una se va para mezcla. Un ejemplo más. Mezcla con predominancia de pecho. En donde lo que yo puedo percibir desde la escucha es que la mezcla se nota cuando hay ese cambio de registro de pecho a mezcla, porque la mezcla tiene como un brillo característico y que yo puedo percibir también, por supuesto, porque soy cantante y lo conozco en mí. Entonces, acá hay un ejemplo más de mezcla con predominancia de pecho. Y dos ejemplos de mezcla con predominancia de cabeza, en donde el sonido es más ligero
pero también se sigue escuchando un brillo característico. Y un ejemplo más. Listo. Y en cuanto a la masa cuerpo-cobertura tensa, que es el sonido con aire, se puede decir que ella domina este recurso y hace uso de este recurso. Acá vamos a escuchar un ejemplo. Y un ejemplo más, este es corto y solo lo uso en un fragmento pequeñito del final de una pieza. Que ni siquiera inicia con un inicio aspirado, sino que ya después aparece la masa tensa, por acá más o menos. Listo. Esto en cuanto a la categoría de pliegues vocales. Y por último, la categoría, el filtro, la resonancia. Esta categoría recibe este nombre porque los resonadores son los encargados de hacer el sonido audible, ya que ellos son los encargados de amplificar el sonido. En los pliegues vocales solamente se produce el sonido fundamental, el cual no es audible. El sonido se hace audible, repito, gracias a la acción de los resonadores. Y los resonadores son aquellas estructuras que se encuentran sobre la glotis, las cuales reciben también el nombre de estructuras supraglóticas. Todas aquellas estructuras que se encuentran por encima de los pliegues vocales. En cuanto a lo que yo pude analizar de la cantante Peya, acá solamente voy a nombrar unos aspectos, son más, pero escogí algunos de los más relevantes. La laringe desde el Still Voice Training se puede encontrar alta, media y baja. Acá puse una foto de los músculos extrínsecos de la laringe, porque ellos son los encargados de darle ese movimiento hacia arriba o hacia abajo a la misma. Peya hace uso de las tres posiciones, siendo alta, por ejemplo, cuando produce sonidos brillantes y cuando hace notas agudas, media cuando está en un registro medio y baja solamente en uno de los temas en donde hay oscuridad. La laringe baja proporciona oscuridad al sonido y la laringe alta brillo. Acá vamos a escuchar un ejemplo de laringe alta. ¿Por qué laringe alta? Porque el sonido es brillante. En cuanto al velo del paladar, el velo del paladar se puede encontrar en estas tres posiciones desde el Still Voice Training, alto, medio y bajo. Cuando está alto, el sonido es completamente oral, cuando está medio es oronasal y cuando está bajo es completamente nasal. Ella hace uso del velo del paladar alto la mayoría del tiempo en todas las piezas porque el sonido es completamente oral. Es medio en pocas ocasiones cuando el sonido se percibe oronasal y bajo únicamente cuando produce las consonantes nasales. Acá vamos a escuchar un ejemplo de velo del paladar alto.
En cuanto a la posición de los labios, desde el Still Voice Training, igualmente se pueden encontrar en 3 posiciones, pronunciados hacia adelante, que es la posición como cuando se va a dar un beso, medios, que es la posición natural en el habla, y hacia atrás, que es la posición de sonrisa. Por supuesto que cualquier modificación de la posición de los labios influye directamente en el resultado sonoro. Por ejemplo, si se sonríe cuando se canta, se percibe pues una apertura primero horizontal y, a mi parecer, más brillo en la voz. En cuanto a la mandíbula, se pueden encontrar estas 4 posiciones: hacia adelante, que es cuando los dientes inferiores sobrepasan los dientes superiores; media, que es la posición natural del habla; hacia atrás, cuando los dientes inferiores van hacia atrás. Estas posiciones de adelante y media provocan una tensión en el tracto vocal y por lo tanto en el sonido. Y caída, que es la posición más amplia que puede ofrecer la mandíbula. Peya hace uso de labios medios y hacia atrás, y posición de la mandíbula media, que es la posición natural del habla. Por ello mismo se puede decir que el sonido que se percibe es relajado. Acá vamos a escuchar un ejemplo de labios y mandíbula. Y también se puede observar, por ejemplo, acá en esta imagen, tiene los labios en posición hacia atrás, porque está sonriendo, sonríe varias veces en este tema, en la interpretación de este tema. Bueno, para finalizar y concluir, algunas conclusiones del análisis que caracterizan el sonido de Peya son las siguientes. En cuanto a la postura, la posición del cuello y de la cavidad pélvica participan activamente en el sostenimiento del aparato fonador. Estas posiciones, al ser erguidas y estables, influyen en el sonido de Peya, que se percibe generalmente tranquilo y sin tensiones. Claro, porque si existiera alguna posición, no sé, extraña en el cuello, esto cambiaría la configuración del tracto vocal y el sonido que saldría sería tal vez tensionado, porque hay una tensión acá en el cuello. En varias oportunidades lleva el cuello hacia atrás cuando realiza los agudos. Posiblemente este movimiento le ayuda a llegar con mayor precisión a las notas agudas. Es una especulación. Respiración. Las inhalaciones son mayormente sonoras, son profundas, medias, rápidas y lentas. Esa variedad en la inhalación. Y en cuanto a las exhalaciones, se perciben controladas y eficientes, casi todas, lo que quiere decir que existe un entrenamiento a nivel respiratorio, el cual permite que se puedan hacer frases tanto largas como cortas, sin que se perciba tensiones en los músculos involucrados. Fonación, pliegues vocales. En cuanto al tema de registros, se percibe que ella tiene sus registros entrenados y que domina sus distintos registros, ya que tiene la capacidad de cambiar del uno al otro, de pecho a mezcla y a cabeza con facilidad, y el cambio que se da entre los mismos no es muy notorio a la escucha. Tiene la capacidad de dominar la masa, cuerpo, cobertura tensa, que es el sonido con aire. Eso en cuanto a pliegues vocales. Y en cuanto a la resonancia, lo que acabo de mencionar, hace uso de laringe alta y media, lo que quiere decir que el sonido generalmente de ella es brillante y también se encuentra cercano al habla. El velo del paladar comúnmente es alto y bajo solamente cuando se presentan consonantes nasales, es decir, que el sonido es mayormente oral. Los labios en posición medios y hacia atrás.
se encuentran y también influyen en el sonido que se percibe relajado y brillante cuando lleva los labios hacia atrás, y mandíbula en posición media, que es la posición del habla, que por supuesto también influye en el sonido relajado que se percibe en su fonación. En cuanto a una conclusión personal, que yo puedo decir que fue una de los regalos que me trajo a hacer este trabajo, es que pues finalmente funcionó para hacerme entender de una forma mucho más consciente cuál es la estructura del aparato fonador, y esto ha influido, por ejemplo, en el entendimiento de la técnica vocal que yo tengo hoy en día y de la conciencia que tengo sobre mi instrumento vocal. Y pues para mí eso es muy valioso e importante porque pues es mi instrumento y es a lo que me dedico. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.